En una sociedad donde los vínculos románticos son cada vez más escasos, menos puros, menos intensos, más breves, obviamente que el canibalismo como metáfora del amor iba a resonar con unas tantas personas. Es grotesca, pero está cargada de una belleza propia. Una manera en la que las nuevas generaciones dicen: estamos hartas y hartos de la manera tan tibia en la que se vive el romance. No le puedo mandar mensaje luego de las 24 horas porque me voy a ver como una persona intensa. No puedo preguntarle qué somos después de un año de estar saliendo, porque qué tal y me dice que lo dejamos fluir y yo he pensado todo este tiempo que estábamos en una relación. O quedo como estúpida pensando que lo estábamos y dice, pues nada, amigos. Esta metáfora no tiene nada de delicada. Y viene a decir: tengo tantos sentimientos por ti que no los puedo controlar. No puedo vivir con nosotros siendo dos y quiero que nos convirtamos en uno solo. Y eso solo lo puedo concebir devorándote. No es una expresión literal, o al menos quiero creer que no lo es para la gente que lo comparte por redes sociales. ¿Pero es acaso realmente el canibalismo una metáfora del amor? Desde mi perspectiva, no. Y se ha simplificado demasiado porque es algo que se puede usar para metáforas algo más complejas, porque el significado detrás del canibalismo como metáfora del amor es un te quiero tanto que quiero que seamos uno solo y eso sucede devorándote, o siento tantas cosas por ti, me produces tanta ternura que quiero morderte. Y ya. En este mismo significado que la gente le suele dar, se esconden muchas otras cosas, tanto de la gente que las alaba como de la metáfora en sí misma. Hay más capas detrás de sus historias favoritas. Y para hacer este video vi algunas cuantas cosas y leí otras tantas del tema del canibalismo usado como metáfora para diversos temas. Por acá tienes el libro de Bones and All de Camille de Angelis. Por acá arriba, no sé si lo alcanzas a ver, tengo A Certain Hunger de Chelsea G. Summers. Y por acá entre todos mis libros tengo Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. También me leí la novela de Los ojos son la mejor parte en digital y me sometí a ver varias películas del tema. Aún así, obviamente no lo he podido consumir todo. Así que habrá alguna que otra producción o libro que tal vez yo desconozca o no haya tenido el tiempo para ver, que serán omitidas, ¿ok? Siempre que ves una publicación de alguien hablando del canibalismo como metáfora del amor, vas a encontrar las mismas recomendaciones una y otra vez. Bones and All, y que siempre hablan de la película. Hannibal, a veces mencionan Yellow Jackets. Cosas en materia de ficción, que es donde nos quedaremos para este video. Pero la más mencionada y la que parece cumplir con más requisitos es Bones and All. Personalmente me hace ruido esta metáfora, y no por la metáfora en sí misma, sino por algunas personas que alaban a esta. Claro que tiene un significado y un valor en sí misma, pero en mi investigación de dicha metáfora llegué a encontrarme con personas con un aire de superioridad al decir que esa es su metáfora favorita, que se llega a sentir un poco edgy. Ojo, no en toda la gente, estoy diciendo en algunas personas en concreto, que la mencionan como su metáfora favorita para escandalizar a los normies. Y lo digo porque incluso llegué a encontrar comentarios en dichas publicaciones donde ya había gente comentando: ay no, ya lo normearon, ay no, ya es mainstream, y no sé qué, ya no me gusta, ay ya llegaron los normies, ya no hay que hablar de esto. Parece que es una metáfora que llegó a gustar por su parte underground y por lo incómoda de esta misma. Hay gente que disfruta incomodar a otros. Y creo que eso mismo me tuvo con cierta reticencia a hablar del tema. Y en parte es un sector de su comunidad. Realmente demuestran que más que encontrarle una belleza en sí, lo encuentran como una manera de sentirse diferentes. Pero finalmente me he animado porque para qué vi y leí tantas cosas y no voy a hablar de ellas. Ustedes me metieron en esto y ahora se aguantan. Parece ser algo que se ha popularizado primero en lugares como Tumblr, pasando a Pinterest y luego llegando a las demás plataformas. Pero si yo me atrevo a priorizar por un posible boom que lo llevó a una escena más mainstream, señalaría la película La Sociedad de la Nieve, basada en una historia real. Parece que el atractivo de Enzo Bogrinsic atrajo a muchas chicas a esta metáfora, donde Noma Turcati, personaje al que Enzo Bogrinsic interpretó, les deja una nota con la frase: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto porque antes de su muerte les dio el permiso de consumir su carne a sus amigos para sobrevivir de los
los Andes. Y gracias a él y a otras tantas personas que entregaron consciente o inconscientemente su cuerpo, unos tantos de los chicos atrapados en las cordilleras de los Andes lograron sobrevivir. Como lo dije, no me tendré mucho a hablar de la vida real porque estamos hablando de metáfora, así que quiero mantenerlo lo más posible en la ficción o artístico que se pueda. Y dicha frase que muchos le han atribuido a Numan Turcati en realidad viene de un versículo de la Biblia, que era San Juan 15:13. Y es que es curioso cómo una de las primeras veces que se habla del consumo de uno mismo, de la entrega de uno mismo a otros como un acto de amor, sea en la Biblia. Es algo que vas a oír mencionar una y otra vez a la gente. Y puedes ver a personas creyentes peleando en los comentarios de estos videos de la Sociedad de la Nieve diciendo esa frase en realidad es de la Biblia. Incluso en un escenario que podría percibirse como tan espantoso, de alguna manera, con lo que sucedió en los Andes. Y aquí además tenemos toda esta connotación religiosa cuando hablamos de recibir el cuerpo de Cristo por medio de la Eucaristía. Nadie se llega a comer literalmente a Jesucristo. Y cuando se dice, por ejemplo, en el sacramento, en la Eucaristía, es una manera de decir, amo tanto a Jesucristo que me lo voy a comer para tenerlo siempre dentro de mí. No. Obviamente no. Es más una manera de decir, acepta todo lo que represento, lo que viene conmigo, lo que tengo para darte y déjalo entrar en ti, deja que se vuelva parte de ti. Pero no un consume de mi carne porque no puedes vivir sin mí. Pero bueno, podríamos decir que la segunda cosa que hizo que realmente tuviera un boom esta metáfora fue la película de Bones and All, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet. Ojo, he de advertir que este video tiene spoilers de todo lo que voy a hablar, todo. Como siempre, tengo una línea del tiempo, así que puedes ver cuándo empiezo a hablar de algo y cuándo dejo de hablar de ese mismo algo. Por si no te quieres hacer spoiler de algo, pero te interesa seguir viendo este tema. Aunque no te garantizo que entre temas vaya a seguir citando o hablando de temas anteriores. Así que precaución. Esta producción, esta historia, es la que más habla genuinamente de dicha metáfora. En esta historia seguimos a nuestra protagonista, Maureen, una adolescente que es caníbal desde que tiene conciencia y que un día, tras de nuevo comerse a otra persona, es abandonada por su padre en la película o por su madre en el libro, diciéndole que no puede más con la situación, dejándole en las manos un poco de información y dinero para emprender un viaje de carretera y encontrar al mismo tiempo que conocer a, en el caso de la película, su madre, quien le abandonó desde mucho antes de que la propia Maureen tuviera conciencia. En el libro es su padre y descubrir por qué le ha abandonado. En su camino ella coincidirá con Lee, un chico no muy alejado de su edad que también es caníbal. Y ambos emprenderán un viaje juntos en busca de respuestas de por qué son como son. ¿Pueden cambiar? ¿Merecen ser amados? ¿Qué pasa cuando lo son? Esta es la cosa, vamos con spoilers directo. En su camino para reencontrarse con este pariente que le ha abandonado desde que era bien pequeñita, Maureen se encuentra con un caníbal antes de encontrarse con Lee, Sully. Sully es un anciano de lo más raro, o sea, más raro teniendo en cuenta que de por sí ya es un caníbal. Le dice a Maureen que pudo olerla, que entre ellos se pueden oler y reconocer. Y ha hecho una larga trenza con el cabello de toda la gente que se ha comido. No sé si este vato o es Lee, pero uno de ellos le llega a decir que la verdadera experiencia del canibalismo es comerse hasta los huesos, bones and all. Los huesos y todo. Es un tipo raro, pero como le dice, no hay muchos de nosotros, o sea, lo sabemos, pero no somos tantos, es difícil encontrarnos, etc. Entonces, ¿por qué no tú y yo emprendemos esta aventura juntos ahora que tú estás abandonada y yo no tengo nadie con quien estar? Y aunque en un comienzo dice, puede ser, como que no le encanta la idea a Maureen. Y se termina yendo. Entonces se encuentra con Lee. Lee le descubre en pleno acto, entonces sabe que también es una de los suyos. Y así es como dice, bueno, mejor tú y yo hay que emprender este road trip, este viaje de carretera. Y así conocemos un poco de la historia de ellos dos. Hacerlos no es indispensable para ellos. Bien podrían comer cosas normales, pero es un tipo de hambre diferente, se siente diferente. Y mira, me voy a adelantar mucho las cosas. El punto es que Sully, el viejito, está obsesionado con Maureen y lo sigue a través de todo el road trip. Maureen llega a dar al lugar en el que está, en el caso de la película, la mamá encerrada y termina descubriendo que su propia mamá es caníbal. Entonces lo suyo ha sido heredado, por decirlo de alguna manera. Pero la mamá es casi que un monstruo, un zombie, ha perdido toda racionalidad, solo piensa en comer carne humana. Obtiene la respuesta que lo suyo es algo genético. Maureen entra en toda esta crisis de su descubrimiento, tenía una idealización de su madre que estaba muy alejada de la realidad.
Tiene un conflicto con Lee, se va sola y se encuentra a Sully de nuevo. Entonces entiende que él la ha estado siguiendo. Logra escapar de él y cae en cuenta de que es un tipo bastante peligroso fuera de su propio canibalismo. Se reconcilia con Lee, se proponen llevar una vida de lo más normal, asentarse y dejar de hacer esas cosas. Y lo hacen ambos y viven una vida bastante feliz. Pero Sully los encuentra de nuevo y decide atacar a Maureen, pero llega Lee a defenderla. La cosa es que sí, Lee logra salvar a Maureen de Sully, pero él termina bastante herido. No hay una posibilidad de salvarse y entonces, como último acto de amor, le dice a Maureen que lo coma, para que de esa manera siempre estén juntos. Se cumple lo que la gente ha dicho que es esta metáfora. Pero yo quiero echar marcha atrás. La película de Guadagnino es bastante interesante, pero tiene algunas cuantas diferencias comparadas al libro. En el libro de Camille de Angelis, quien la abandona desde que era muy pequeña es su papá. Quien se queda con ella es su mamá, pero termina de abandonarla también cuando ella está, no sé si en la mayoría de edad o cerca de la mayoría de edad, y dice suficiente, yo no puedo lidiar más con que estés haciendo esto todo el tiempo. El libro nos permite conocer un poco más del trasfondo con Maureen. Y yo tengo ahí unas teorías que van allá de decir algo más que el canibalismo sea una metáfora del amor, sino que es una metáfora a otras cosas. Sabemos que la primera persona que Maureen se come es a su niñera, cuando era apenas una niña muy pequeña. En el libro es la única vez que devora a una mujer. De allí en adelante solo serán hombres. Niños que conocen campamentos, compañeros de la escuela, algún chico en el estacionamiento, etc. Parece que siempre se come a gente que le demuestra algún tipo de afecto. Chicos que la besan, que tienen algún tipo de contacto físico con ella. Y ella es consciente de esto, en algún punto llega a teorizar que tal vez no se comió a su madre porque ésta nunca le demostró algún afecto. La trataba bien, pero no había algún afecto allí. Lila llega a cuestionar, ¿por qué no te comiste a más mujeres que a hombres? Y ella dice como, es que no querían ser mis amigas. A lo que él dice como, ay, pues qué bueno por ellas, ¿no? No. Lee, por su parte, también carga su propia historia. A resumidas cuentas, se come a la gente mala, se come a la gente que sobra en este mundo, gente maliciosa, malintencionada, que solo busca herir a otros. Lo hace principalmente con bullies y gente violenta, sin distinción a si son hombres o mujeres, aunque llega a decir que lo ha hecho más con hombres que con mujeres. La cosa es que Lee sabe que Maureen se termina comiendo a la gente que le muestra algún tipo de afecto, así que él tiende a ser bastante frío, no cruel, pero sí cortante con ella, aunque nunca la abandona. Así que cuando finalmente van a dar al lugar en el que se encuentra, en este caso su padre, se encuentran con que es una institución mental. Y allí el padre no es un lunático, no es casi un zombie, no. Es un hombre dentro de lo que cabe bastante cuerdo, aunque no habla, falto de un brazo y con mucho, mucho cariño por su hija. Descubrimos entonces que este le había estado haciendo una especie de diario durante años y allí le cuenta toda su historia. Su padre también es un caníbal. Allí descubre que ella ha heredado ese canibalismo, pero la cosa va mucho más allá. Si recuerdo bien, creo que el abuelo de Maureen, o sea el papá de su papá, no lo quería mucho y terminaron por dejarlo en una especie de casa hogar donde lo llevaron de adopción en adopción, de hogar sustituto en hogar sustituto. Y entonces lo trataban terriblemente. Finalmente lo terminan abandonando o él termina huyendo, no recuerdo muy bien, y se mete en los baños de una gasolinera. Aquí un hombre lo sigue y lo intenta forzar siendo un niño a... ya te imaginarás qué. Y entonces para defenderse se come a este hombre. Su papá estaba tremendamente enamorado de su mamá y la amaba un montón a ella como hija, pero siendo quien él era y con lo que vivía, no quería hacerle daño a su familia de ningún modo, entonces prefirió alejarse. Y poco a poco fue descendiendo en una especie de locura hasta que un día él mismo se come su brazo. Maureen no puede manejar la realidad. Ella esperaba un papá de lo más normal, que no fuera como ella, alguien con quien poder tener una especie de vida normal. Había idealizado completamente las cosas. Y de pronto esa burbuja se le destroza por completo. Más porque previamente ella había ido a ver a su mamá. Quería saber qué había hecho después de abandonarla, ya siendo mayor de edad. O al menos ya más capaz de cuidarse a sí misma de algún modo. Y haberla encontrado, tal vez no feliz, pero en paz. Diciendo de fuck. Mi mamá es más feliz sin mí. Entonces idealizó la idea de reencontrarse con su papá y se encontró con un escenario terrible. Nada de eso existía. Para entonces ella ya se había peleado con Lee.
Y el cuidador de su papá le dice como de que, oh, te puedes quedar donde yo vivo un tiempo, no sé qué, yo te ayudo, etcétera. Tu papá es muy importante para mí, bla, bla, bla. Pues el señor sabe que el hombre que cuida, el papá de Maureen, es caníbal y no le importa. Le da igual que incluso Maureen lo sea, y ella es como, ¿eres también? Y no, pero es un tipo que se siente tan solo que le da igual rodearse de caníbales. Y si mi interpretación no falla, intenta tener algún tipo de contacto físico con ella y ella lo termina devorando. Así va a dar ella de nuevo con Sully. Ella es la que lo busca y entonces descubre una cruda verdad. Sully es su abuelo. No sé si mi memoria falla, pero creo que Sully se había intentado comer a su propio hijo. Es por eso que terminan metiendo a estas casas de adopción al papá de Maureen, para mantenerlo a salvo de algún modo. Y en realidad toda esta idea de que Sully quería que Maureen se quedara con ella, bla bla bla, y no sé qué, ni siquiera era porque fuera su nieta, sino porque también se la quería comer. Y aparte es que Sully se jactaba mucho de decir, es que yo no mato, yo solo me como a gente que ha muerto hace muy poco, pero yo nunca he matado a nadie. Pero terminas por descubrir que en realidad sí. Ella logra escapar, es la primera vez que alguien se le escapa a Sully, así que eso no lo va a dejar pasar. Pero ella se logra salir con la suya y vive relativamente en paz con Lee, colados en uno de esos lugares de estudios universitarios. Una chica de ahí de la universidad se ofrece a ayudarlos, pero es bastante cruel con Maureen. Y Lee se da cuenta, entonces la terminan devorando. Y a nadie le importa, nadie se da cuenta. Entonces ellos están viviendo en la universidad sin que nadie sepa qué onda. Incluso ella se pone ahí a trabajar en la biblioteca de la universidad y nadie dice nada. Deciden comprometerse a dejar de lado este canibalismo, según recuerdo, hasta que de nuevo, coincide con la película, regresa Sully. No piensa dejar a Maureen salirse con la suya, no la piensa dejar ir viva. Pero llega Lee, la salva y se lo come completo, con todo y huesos. Lee tiene este instinto de protector, viene de tener a su hermana, de querer protegerla de lo demás gente que le quiere hacer daño. Y pues cuando se encuentra con Maureen quiere hacer lo mismo, la quiere proteger de cualquiera que le quiera hacer daño. Y el mayor daño que existía era Sully. Entonces, una vez se come a Sully, ya no hay ningún riesgo verdadero para Maureen. Ya puede estar en paz el güey, porque su hermana ya tampoco corre ningún riesgo. El único riesgo es él mismo. Por eso vive lejos de su propia hermana. Lo devora sin mucho problema, va, se baña, regresa. Aquí nunca es herido, nunca nada. Y ya cuando se acuesta junto a Maureen empieza a hablar con ella y la besa. A lo que ella le dice de que no lo haga. Y él le pregunta es, ¿por qué no quieres o por qué no debo? Y ella responde, porque no debes, pero él continúa haciéndolo porque no es que ella no quiera, no es que no esté dando su consentimiento, es que le preocupa lo que puede pasar y sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que me encanta del libro es que luego hay como un corte. Siguiente escena, ella despierta y lo único que encuentra de Lee es el sombrero que le pertenecía a este. Que en sí no le pertenecía a él, creo que se lo robó a alguien más, a alguien que se comió. Y no lo puede entender, no lo puede creer. Ella sabe qué fue lo que pasó, pero aún así espera como que él regrese. Y cuando no sucede, cae en cuenta de que también se lo comió. Es diferente, es muy diferente. Lee en la película se entrega a Maureen, deja que lo coma porque es de si voy a morir, quiero morir por ti. O sea, sí estoy ya muriendo, pero que seas tú la causa, que tú me hayas comido, que yo haya servido para ti y yo pueda vivir en ti. Pero en sí es porque ya estaba muriendo. No lo iba a incitar. En el libro, él lo incita porque, desde mi interpretación, él se siente finalmente libre de que ya no es necesitado. Y él le dice algo como que sabías que tenía que ser así. O sea, él tenía que ser cortante y tal vez hasta un poquito cruel para que ella no sintiera este impulso de devorarlo porque él aún era necesario. En ese momento, cuando ya acabaron con Sully, él sabe que ya es dispensable y se puede entregar completamente. No hay nada, no hay ningún riesgo, nada. Él decide hacerlo. Yo lo veo más que como una metáfora de que te como porque quiero conservarte para siempre conmigo, como una manera de decir, me entrego a ti. No es el perpetrador, por decirlo de alguna manera, quien tiene esta mentalidad, sino, por decirlo de alguna manera, la víctima. Y eso me parece mucho más fuerte. El libro me parece
mejor en muchos aspectos. Aún así, yo no me quiero detener tanto en este mensaje de si es o no es, sino en algunas teorías que se han hecho. Hay gente que ha interpretado todo esto de que Maureen venga de un papá y un abuelo caníbal como una metáfora a las adicciones, no al amor. Es algo que se hereda, es algo que viene ahí como con una cierta predisposición, es algo que afecta definitivamente, pero no afecta solo en un nivel de que pues de por sí tener una adicción ya es un problema, sino toda la demás carga emocional que puede haber en ello, que tal vez un papá alcohólico te abandone porque es lo mejor para ti, pero entonces tú creces con esta herida de abandono. Y ese es otro de mis puntos. Yo creo que también Bones and All, más que una metáfora del amor, es una metáfora al abandono, al miedo al abandono, porque cuando hablan del canibalismo como metáfora del amor, me parece débil, porque creo que ese amor es más bien un miedo a la soledad, al abandono, a que la otra persona pueda vivir sin ti. Es una metáfora a la dependencia y a veces a la codependencia. Pero antes de seguir desarrollando este punto, me parece que en Bones and All, no dicho por la autora, dicho por mí, hay una metáfora al trauma generacional. Esa es solo una teoría mía, ¿ok? No lo tomes como nada serio, no es algo que yo estuve pensando estos días. Al menos Lee, Maureen y el papá de Maureen sabemos que tienen estas tendencias caníbales porque algo pasó en sus vidas. Principalmente podemos decirlo con el papá de Maureen y con Lee. Yo teorizo que con Maureen es algo parecido. ¿Cuál es mi teoría? Te preguntarás. Igual que con las adicciones, algo detonó que ella comenzara con este canibalismo y mi teoría es que la que fue su niñera le hizo algo cuando era una niña, tal como el hombre del baño de la gasolinera intentó hacer con su papá. Y yo creo que de allí viene este trauma a ella, a que la toquen, a que la besen, a que se le quieran acercar, independientemente de que sean hombres o mujeres, pues cae la coincidencia que lo hacen hombres, niños, chicos, como quieras verlo. Entonces cada que recibes ese cierto tipo de contacto físico, siento que desbloquea en ella ese instinto de supervivencia que la lleva a devorar a los otros. Dicen que Bones and All es de las historias a las que a esa metáfora del canibalismo le puedes encontrar muchas respuestas de a qué responde. Al trauma familiar, a las adicciones, al amor, a la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la autora, Camille de Angelis, puso una nota al final. Dice: cuando la gente que sabe que soy vegana se entera de que he escrito una novela sobre caníbales, gules en realidad, pero caníbales es más sencillo, piensa que es algo extraño, divertido o las dos cosas. La versión corta es que creo que el mundo sería un lugar mucho más seguro si todos, como individuos y como sociedad, examinásemos de forma clara y sincera nuestra práctica de comer carne y sus consecuencias tanto ambientales como espirituales. O sea, parece que la autora originalmente ni siquiera pretendía hacer una metáfora al amor, sino quería poner sobre la mesa una discusión de lo poco ético desde su perspectiva, que es el consumo de carne animal. Decir de que si te parece asqueroso pensar en el consumo de carne humana por parte de un humano, ¿por qué no te lo parece el consumo de carne animal? Que mira, puedes estar de acuerdo, no, pero eso es lo que ella quiso poner sobre la mesa a discutirse, que al final terminó siendo discutido sobre muchas otras interpretaciones, menos esa. Y es que Camille fue bastante mesurada hasta donde yo recuerdo con sus descripciones, entonces creo que eso le jugó en contra extrañamente. ¿Quieres que la gente reflexione al respecto? Descríbeles detalladamente cómo es el pedo. ¿Lograrás algo? Quién sabe, pero mínimo sí generas una cierta incomodidad. Y es que creo que este mensaje fue mucho más claro en otras historias, como A Certain Hunger de Chelsea G. Summers, o completamente Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. En Bones and All, gracias a la película, lo que mucha gente absorbió fue un mensaje mucho más retorcidamente romántico. Pero como yo le digo, me parece bastante débil. El hecho de decir, amo tanto a alguien que lo quiero conmigo para siempre y me lo quiero comer, me parece algo de débiles. Porque ¿sabes qué es lo verdaderamente romántico? De algún modo también retorcido, pero más romántico, y para mí respetable que puedes encontrar dentro de este tipo de historias, no hacerlo. No me refiero a no hacer estas historias. Pongamos la historia estrella en estos temas. Crepúsculo. Si bien en Crepúsculo no tenemos caníbales, tenemos a un personaje que quiere consumir a su interés romántico, porque es parte de su naturaleza, pero está luchando contra sus sentimientos porque es de amo tanto a esta persona que no le voy a hacer eso. Estoy luchando contra mí mismo y mis instintos porque de verdad
tengo demasiados sentimientos por esta persona como para hacerlo. Esta idea de la abstinencia de hacer algo me parece mucho más romántico que ceder a tus impulsos. Eso es de débiles. Ya hablábamos en el video del Monster Romance sobre este tipo de historias, donde la criatura tiene que luchar contra sus propios instintos para conservar el amor de la persona que ama, principalmente en ejemplos como los de los vampiros y los hombres lobos, que podrían destruir a causa de algo mucho más inestable, sus impulsos, su propia naturaleza, lo que más aman, mientras que en la metáfora del canibalismo se siente más como una elección. Ojo, se siente. Y de aquí podemos sacar otros ejemplos. Uno muy light sería Zootopia, que no hay nada de canibalismo, pero también es como la lucha contra el impulso. O Beastars, donde algunos personajes carnívoros tienen que debatirse entre su propia naturaleza o los sentimientos que tienen por quien se podría considerar su presa. Y con este sentido de es que te quiero tanto que quiero que seamos uno mismo y podría venir a mente historias como Hannibal o Yellow Jackets. Pero es que yo siento que de verdad no hay mucho que explorar en esa metáfora porque ya te la dije. Entonces me gustaría seguir expandiendo un poco más mis pensamientos sobre Bones and All, donde quiero retomar este tema de la herencia, de la genética, de como quieras verlo, porque mientras estaba viendo cosas para este video me topé con Raw, que también toca el tema de la herencia del canibalismo y que esta no la he visto, pero me la mencionó mi hermano cuando le estaba hablando del tema, la película de Masacre en Texas, que me mencionó que también se trata de una familia de caníbales. Así que vayamos a hablar de Raw. Aquí no hay amor. El canibalismo puede ser una metáfora de la corrupción, de la maduración, de la independencia, etc. Me he dado cuenta que cuando las historias son en protagonistas femeninas encontrando esta especie de extraña libertad, tiende a terminar en algo tipo thriller. El Cisne Negro podríamos meter entre muchas comillas Midsommar y ahora Raw. En la película de Raw o Voraz, seguimos a Justine, una chica que va a entrar a la universidad en la facultad de veterinaria y que ha sido criada durante toda su vida como una vegetariana estricta. Voy a hacer un desmadre con la pronunciación en este momento, así que perdóname si de plano no me sale, voy a usar Google Traductor, ¿ok? Pero en este artículo titulado A Kiss is the Beginning of Cannibalism, Julia Ducournau's Raw in Battalion Horror, Exchanges the Interdisciplinary, de Liu Úrsula en 2020. Hace toda una exploración bastante interesante de qué es lo que explora esta película. Y me ha encantado, si yo te decir qué es lo que le entendí por mi propia cuenta y con lo que concuerdo y lo que dije. Me acabo de dar una idea grandiosa de lo que yo ya venía pensando, pero le diste mucho más sentido. Y es que, bueno, hay gente que dice que un beso es el comienzo del canibalismo. Esa sensación de querer morder a alguien cuando estás besando y le quieres morder el labio, etcétera. Quieres probar más, quieres consumir a esa persona. Es un instinto bastante primitivo y hay quienes lo mencionan como que este es el inicio del canibalismo. Pero también hay explicaciones que dicen que la lengua es el sentido más fuerte de todos los que tenemos el ser humano y que a través de este podemos conocer el mundo, que es por eso que los bebés se llevan cualquier cosa a la boca, porque así descubren el mundo, y que es a través de la lengua que podemos recordar cosas muy peculiares, como si yo te dijera, piensa en el sabor de una pila. Puedes hacerlo. Piensa en el sabor de un clavo oxidado. En la textura, puedes hacerlo. Piensa en la textura de una servilleta, puedes hacerlo. Porque a través de la boca, de la lengua, conocemos cómo funciona el mundo, casi. Entonces el beso se puede ver como una manera de conocer al otro, pero no una manera de decir, oh sí, este es el comienzo de querer devorar a alguien. Es una manera de presentación. Conozco tu sistema, tú el mío, sabes si es compatible el uno con el otro, si tus gérmenes van con los míos, pues. Pero entonces, esta frase de que el beso es el principio del canibalismo viene de George Bataille, que reconoce que hay una relación intrínseca entre Eros y Thanatos, o sea, el deseo y la muerte. George entendía el deseo y la muerte como gastos no productivos, que no representan ningún propósito útil, solo el exceso y la entrega total. Y eso se relaciona completamente con la película de Voraz, dado que cuando nuestra protagonista entra a la facultad, se ve expuesta a un montón de excesos que la hacen llevarse una entrega total de sí misma.
incluso si esto lo lleva a la destrucción. A su llegada a la facultad veremos cómo intentan romper el quién es ella, y parte de quién es ella es una persona vegetariana, dándole como uno de los rituales de iniciación el comer carne de animal, lo que la va a llevar a un nuevo descubrimiento de sí misma, a una sensación de enfermedad cuando deja de consumir carne, llevándola a un despertar. Entre todas las cosas a las que someten a los novatos hay mucha transgresión, fiesta, ritos, sacrificio, que consciente o inconscientemente pretenden liberar esta energía, toda esta tensión en los novatos, pero paradójicamente mantienen todo el sistema funcionando. Toda esta transgresión no va a destruir el orden que existe, sino que va a funcionar como una válvula de escape. Les permiten liberar a todos, jóvenes, adultos, el exceso de deseo y violencia que tienen dentro de ellos en una institución rígida. Entonces, cuando Justine come carne por primera vez, lleva una transgresión a lo que le ha enseñado su familia, a su educación. Pero es una transgresión regulada, la impulsan a hacerlo, la obligan a hacerlo y no cuenta del todo. Pero obviamente la cosa va escalando, va escalando. Vemos entonces a Justine comerse el dedo de su hermana, que es un año mayor que ella y estudia en la misma universidad. Y su hermana, en lugar de molestarse, es como un: vaya, eres una de los nuestros. Y eso no las une, más bien las separa más. Canibalismo es como una representación del despertar, de despertar una parte tuya. Y puede ser una parte vergonzosa, como lo es el erotismo, la sexualidad. Y no quieres a veces compartirlo con otra gente, más si es tu familia, como decir: estoy teniendo este despertar. Hay una relación bien compleja entre estas dos hermanas. En algún punto se empiezan a morder entre ellas, no con el afán de comerse, solo por la violencia, por lo primitivo, saliendo de lo permitido. Para el final, Justine, una chica que se había regido por las reglas, luego de haberse visto corrompida durante quién sabe cuánto tiempo, parece que todo este gesto del canibalismo es una manera de liberarse de ser ella misma, solo para que al final descubra que esto es heredado y que su mamá también es caníbal, que por algo la han inculcado a vivir dentro del vegetarianismo. Ella había encontrado en el consumo de la carne una especie de libertad, solo para encontrarse que era parte de un patrón ya existente, no estaba rompiendo nada, en realidad solo estaba volviendo a caer dentro de la caja. Y entonces una película que, aparte de todo este mensaje súper fuerte del despertar erótico, etcétera, que también lo muestran en Black Swan, sin canibalismo, viene a hablarnos también de la educación, de lo que se hereda, de toda esta responsabilidad que conlleva traer seres humanos a este mundo. Como pensar: quiero yo traer al mundo a alguien que va a ser al menos un 50% yo, va a tener sus variaciones, etcétera, pero eso independientemente de si tú le enseñas, los papás tienen cierta responsabilidad en los seres humanos que forman durante un determinado tiempo. Puedes heredar características físicas, enfermedades, hábitos, maneras de hablar, aunque son cosas que son más aprendidas que heredadas, pero sígueme el rollo. Y tú les puedes enseñar ciertos valores de creencias que con el tiempo van a desafiar o no. Y eso en parte también tiene cierta responsabilidad en los padres, desde mi perspectiva. Como en el caso de Justine, me educaron todo el tiempo como vegetariana, mi rebelión es consumir carne. Y eso en parte se podría adjudicar a los padres. Por ti se llevó a este otro camino. Claro que uno ya como adulto debe responsabilizarse y no seguir diciendo: es que por mis padres yo soy así, pero uno siempre va a conservar ciertas cosas que sus padres le enseñaron y le heredaron. Entonces también es pensar ¿estaría en paz sabiendo que le estoy dejando al mundo una persona como yo o como mi pareja? ¿Eso me haría feliz? ¿Estaría en paz con lo que yo le pueda transmitir a esta siguiente generación? Que es algo que personas con problemas de salud mental se suelen cuestionar. Si esto es hereditario, ¿tendría hijos? Al final esta película termina teniendo un mensaje mucho más profundo que, incluso si no habla del amor, hablar de el deseo y la expresión de este a través del canibalismo. Habla de la herencia, del control y de no poder salir de cierta manera del sistema. Una película más que vi que más o menos abordaba el tema del canibalismo y el amor fue Fresh del 2022, protagonizada por Sebastian Stan y Daisy Edgar Jones. En esta, nuestra protagonista Noah está un poco cansada del mundillo de las citas. Termina conociendo a tipos medio imbéciles hasta que va a dar con Steve. Ahí lo encuentra de una manera muy casual.
Es como torpe, carismático, cae bien, es guapo, tiene un buen trabajo, es bueno con los niños, tiene muchas cualidades. Y él le coquetea a ella. Comienzan a salir y las cosas se dan muy bien. Así que en un momento él la invita a una escapada a una cabaña, solo para encontrar que este tipo en realidad es un lunático. La secuencia la mantiene incomunicada y se entera así que ya no era más que otra de sus víctimas. Al parecer sí es un cirujano, por lo mismo es muy bueno con los temas de la carne, pero su trabajo principal o trabajo real es vender carne humana y de mujeres. Allí Noah se encuentra con que no nada más está ella encerrada, sino que hay otras tantas chicas, solo que no las puede ver, pero las puede oír, y ha habido otras tantas antes de ella. Para sobrevivir descubre que realmente tiene que enamorarlo, y como ventaja a su favor parece que él sí tenía cierta atracción por ella. La cosa es que el tipo no acaba con ellas y las cercena de inmediato, sino que lo va haciendo lentamente, con ellas siguiendo vivas durante mucho tiempo, perdiendo parte a parte. Así que en ese tiempo que tiene, ella se lo va a intentar ganar para detener esto, llegando incluso a someterse a consumir carne humana y fingir que le encanta. Allí ella lo cuestiona a él y le dice como, oye, pero ¿qué es lo que te gusta tanto de esto? ¿Por qué? Él le dice que no es el único que lo hace, que es algo que el 1% del 1% hace, que es algo muy bien pagado, pero además sí hay como una cierta magia para él en ello, y dice, It's a very powerful thing, this whole world, if you only knew, it's about giving yourself over to somebody, becoming one with somebody else forever. And that's a beautiful thing. That's surrender. That's love. Parte de la cosa que hace que no me suele encantar tanto esta metáfora es que por lo general cuando dicen el canibalismo como metáfora del amor se refieren al victimario, como que yo soy el que va a consumir al otro porque lo amo. Es por eso que entre las obras existentes, Bones and All, el libro, es maravilloso en esta área, ya que es Lee el que decide entregarse, contrario a otras historias donde la persona suele decidir te tienes que entregar a mí. Aún siento que no es tan mágico como lo quieren hacer ver, porque como lo dicen algunos detractores de dicha metáfora, además de que suelen decir de que no lo entiendo. No te estoy diciendo no lo entiendo, sino genuinamente no lo entiendo. Porque, ok, vas a consumir a ese alguien y luego lo vas a, perdón por la burda imagen, pero lo vas a cagar. No se queda contigo, no es algo que se una para ti eternamente. Lo vas a cagar, lo vas a expulsar, se siente como que todo fue muy en vano. ¿Qué hay de romántico en ese proceso? Se siente demasiado humano para mal. Y es que entonces yo creo que el enfoque está mal. Yo no creo que si hay algo romántico en consumir a alguien, esto sea el que se quede contigo, porque mira, me voy a adelantar a mi reflexión. Creo que algunas personas que de verdad están encantadas con esta metáfora tienen un tremendo miedo a ser abandonadas o olvidadas, a sentirse reemplazadas probablemente. Lo podemos ver con Marine, que entre muchas de las interpretaciones que hay, tiene miedo al abandono. Entonces, antes de que puedan abandonar las personas que le muestran el mínimo de aprecio, las consume, para que así la cuestión no pueda morir y ella quedarse con esa sensación de que todo culminó en un punto perfecto, relativamente. Porque si una persona te deja, va a seguir con su vida y probablemente se va a enamorar de alguien más. Y siento que eso es parte de lo que no se quiere. Tenemos algo tan preciado que quiero que se quede aquí conmigo, dentro de mí. No quiero que te vayas ni quiero que te lo lleves a otra parte. Entonces te consumo y con ello nuestro amor. Y creo que parte de lo que realmente hay detrás de esta metáfora se explica en A Certain Hunger de Chelsea G. Summers, que está allá. En A Certain Hunger seguimos la mirada de una mujer de la mediana edad llamada Dorothy, una crítica culinaria de renombre, apasionada y psicópata, que además de devorar platillos exquisitos, disfruta de devorar a los hombres con los que se ha relacionado en su vida, exclusivamente hombres. Me tomó cerca de 3 intentos leerlo, varios meses, y no fue la única. Algunas de ustedes que me siguen por Goodreads me lo hicieron saber cuando se dieron cuenta que lo estaba leyendo y me estaba tomando mucho. Y también he notado que algunas de ustedes lo empezaron hace meses y tampoco lo han podido terminar. Y es que es denso en cuestión de que es muy descriptivo, tiene párrafos y frases muy largas y es muy explícito. Es un libro muy detallado y eso lo lleva a ser vulgar, grotesco, porque ya en sí el tema amerita que lo sea. Y es que si ya es explícito hablando de esto, ¿cómo no va a ser explícito al momento de hablar de cómo
a los hombres. Y se da demasiado tiempo describiendo comidas, elaboraciones, porque hay lugares que son muy elegantes y por qué tiene un profundo amor por Italia. Este libro pretende ser una especie de biografía ficticia y comienza con Dorothy contándonos cómo es que terminó en la cárcel y cómo es que después de múltiples veces a hombres, la atraparon luego de que su inteligencia la delatara, luego de haberle a un hombre que ni siquiera se comió. Aquí tampoco vas a encontrar una metáfora al amor, incluso cuando la historia gira en torno a hombres con los que ella se ha relacionado, sino que siento yo que terminan tirando un poquito a ser femcel, un poquito, y parece siendo que su punto principal es hacer una denuncia del cómo se percibe a las mujeres, incluso en el área de la psicopatía, sociopatía, lo peligrosas que pueden ser, etc. A veces menciona cosas muy interesantes sobre cómo muchas mujeres psicópatas, si es que no me equivoco, pueden pasar desapercibidas en la sociedad por la educación que recibimos, contrario a muchos hombres psicópatas, porque a las mujeres se nos ha inculcado durante muchísimo tiempo a ser casi obligatoriamente sociales y a desempeñar roles de cuidado, por lo que incluso mujeres psicópatas o sociópatas aprenden muy bien a relacionarse y pasar por desapercibidas en la sociedad, pero curiosamente muchas veces sus crímenes terminan teniendo como víctimas a gente que tenían a su cuidado, adultos mayores, niños, o cuando trabajan en algo de la salud a enfermos. Si hubiera desarrollado más ese tema, hubiera sido un libro aún mucho más interesante de lo que realmente es, porque mucho de él es el primer tercio, no sucede nada con respecto a lo que sería el tema principal, el corazón de la historia, el canibalismo, y es más ver bien cómo ella es genial y es súper fría y te quiere impresionar todo el tiempo y mostrarse súper culta y diferente, lo cual termina siendo como sabe que un villano no tiene por qué agradarte, pero muchos lo logran. Y más cuando lo tienes como protagonista, tienes que sentir algún tipo de interés por este. Tú mismo tienes que creerte que es un personaje del cual te interesa saber. Pero Dorothy se la pasa diciéndote, soy interesante, ¿verdad? Soy interesante, ahora te parezco interesante, ¿verdad? Todo se le da porque sí, porque ella es genial, etc. Intenta desarrollarnos un poco de su vida, pero terminamos obteniendo apenas migajas. Lo más interesante de ella es que su violencia va dirigida hacia los hombres y se relaciona de una manera peculiar con las mujeres, con su madre, exnovia, su mejor amiga, etc. Y parece que hay algo ahí interesante que se podría haber escarbado, pero nunca se hace. Además, el libro y o la autora han tenido algunas acusaciones de antisemitismo, lo cual no puedo garantizar ni negar porque no estoy muy informada en el tema, así que yo no voy a dar un juicio, pero te diré que sé de qué hablan y ese capítulo en el que puedes tener esa idea, sí me pareció el más impresionante de todos. Sí me dejó con mucha incomodidad. Y sé como lo digo, en este libro la autora es muy gráfica y nos relata cómo la mujer le quitó la vida a una de sus parejas, que era un judío que se dedicaba a la carne kosher. Leemos muy gráficamente cómo le quitó la vida intentando replicar un estilo kosher. Y mira que esta parte, de verdad no sé decirte si es antisemitismo o no, pero la lectura que yo sí le pude dar es que tiene lo que se podría interpretar como una crítica más aguda al consumo de la carne, incluso cuando se intenta que sea lo más ético posible. Lo que Camille de Angelis había intentado hacer con Bones and All, siento que lo logra un poco más Chelsea G. Sommers, aunque no era su intención. La cosa es, y devolviéndonos al tema, ¿cuál creo yo que es el verdadero mensaje detrás de esta metáfora de consumir a alguien que te importa? Se menciona de cierta manera en ese libro, en uno de los primeros capítulos. Y es que dice, Casimir me miró. Todo su cuerpo se desinfló, flácido y perdido. Se detuvo en una exquisita detención del tiempo, como un fotograma de película en el marco negro de la nada. Y entonces, con la respiración contenida en reverencia, observé cómo sus ojos se quedaban en blanco con una brusquedad etérea. Es algo tan íntimo presenciar la muerte de otro. Los orgasmos son comunes. Cualquier mujer mayor puede ver a un hombre tener un orgasmo. Rara vez los vemos morir. Ha sido mi mayor regalo y mi mayor privilegio. Y yo creo que ahí está el alma de la metáfora. Cualquiera se puede enamorar varias veces en la vida, pero morir es solo una. Quiero que este amor no termine, que sea eterno, que sea nuestro. Quiero de algún modo y que tal vez está de más recalcar, pero insano, ser tu primer persona en algo, ser la única persona en algo. Y como solo puedes morir una vez, ¿qué cosa más especial hay que mueras en mis manos y que luego te consuma? Lo especial es que tú eres
la única persona que le va a poder hacer algo así al otro. De nuevo, esto es muy insano, pero nadie dijo que esta metáfora tenía algo de sano. Es un acto único que nos unifique, que es una experiencia que solo podamos compartir tú y yo. Y la muerte a manos del otro es lo único que pueden compartir entre dos personas. Qué cabrón que el erotismo / amor y la vida / muerte siempre estén entrelazados. Y allí podemos meter Hannibal, allí podemos meter Yellow Jackets. Aunque en Yellow Jackets hay varios momentos en los que se tienen que consumir al otro, muchas veces es en un escenario de sobrevivencia. Pero la relación entre Shauna y Jackie es una cosa diferente. Creo que es Shauna quien en un momento dice, no sé dónde empieza Jackie y dónde termino yo, es como si fuéramos una sola cosa. Y la consume para reafirmar este mensaje. Ya luego leí por ahí teorías en Reddit de qué podría pasar más adelante que reafirma este mensaje, pero no nos vamos a ir a eso. La cosa es que aún así hay gente que sugiere que si hablamos de hay que ser uno mismo, podría funcionar incluso mejor algo como la película de Together que salió este año. Aunque en realidad esta película habla de la codependencia, de cómo te puedes perder a ti mismo al fusionarte con el otro, y luego cómo esta fusión se lleva a un plano literal. Y es que ahí está, siempre el mensaje de la dependencia, borrar los límites. No he visto Together, pero sabiendo eso me parece mucho mejor esa analogía de verdad fusionarte con el otro. Si íbamos a ir a escenarios horrorosos, me parece mejor ese que el canibalismo. Porque también estoy un poco de acuerdo con lo que dicen, es que al final lo terminas cagando al otro. No se queda contigo. En cambio, fusionarte literalmente con alguien, wow. Qué terror, pero wow. El canibalismo es una metáfora de las relaciones tóxicas y dependientes para mí, no del amor. Es una expresión del amor llevado a su parte más loca, más irracional, y lo entiendo, pero dentro del plano racional del que no me puedo terminar de despegar del todo, sigo sin encontrarle lo realmente maravilloso. Pero antes de seguir con la reflexión, vayamos al último y más reciente libro que me leí del tema del canibalismo, y es un libro que me recomendó una de ustedes por Goodreads, Valentina, llamado Los ojos son la mejor parte, escrito por Mónica Kim. En este tenemos a nuestra protagonista Ji-won, una adolescente coreanoamericana que está enfrentando el caos, su entrada a la universidad, sus primeros pasos en la maduración y el abandono de su padre a su familia, dejando a su madre, a su hermana menor y a ella a su suerte. Otro punto que me parece interesante en algunas de estas historias que consumí sobre canibalismo es que hay en común en algunas de ellas el cómo se relacionan con otras mujeres, pero principalmente con sus mamás. Como en Bonsenol, que es la carencia del afecto materno, en Rao, que es la herencia y el desafío. En A Certain Hunger también vemos un poquito de eso, como el desafío, probablemente la herencia de esta sociopatía, la falta de muestra de afecto. Y ahora en Los ojos son la mejor parte, vemos a Ji-won tener que hacerse responsable del colapso emocional de su madre tras el abandono de su padre, y luego cómo esta, con el pasar del tiempo, empieza a relacionarse con otro hombre llamado George, el típico gringo nefasto promedio, un hombre que fetichiza descaradamente la cultura asiática y con ello obviamente a sus mujeres. Esta es la primera novela de Mónica Kim y se puede llegar a notar. Hay una crítica que parece salir desde lo profundo de ella a cómo se ve la cultura, en este caso coreana, cómo se fetichiza. Habla desde su historia y eso le sale muy bien, pero luego el desarrollo de la historia se siente un poco como ¿cómo pasamos de esto a esto? Y es que veremos pasar a Ji-won de ser una chiquilla promedio a ser una asesina en serie de canibalismo ocular que atenta contra los hombres. Y no hay mejor explicación que vi una reseña en Goodreads de alguien que decía algo como no lo puedo definir mejor que me comes con los ojos, pues yo te como los ojos. Y es que George, la nueva pareja de su mamá, es un asco, es un asqueroso. Sexualiza a nuestra protagonista y a su hermana menor. Nota cómo él las mira como con esta lujuria que dices, ugh. Y George tiene unos ojos azules intensos muy llamativos, que luego la empezarán a perseguir a ella en sus pesadillas, haciendo que de pronto en la vida real se comience a obsesionar con los ojos azules. Y que entonces con el pasar del tiempo y viendo cómo todo va inflándose poco a poco, ella comience a devorar los ojos azules de hombres que se va encontrando por la calle. Esto mientras encuentra el valor de enfrentar a George. Digamos que en la primera tercera parte del libro avanza muy lento. En la segunda tercera parte dices, ok. De pronto te ondeas de que como que esto no era real y estaba soñando. Y ya en la tercera es que todo explota y logra embonar las cosas al final de una manera que dices, wow. Pero los personajes se llegan a sentir muy unidimensionales. El desarrollo de la protagonista de una chica normal a esta asesina se siente muy
poco creíble. George es solo un malparido. Luego hay un compañero de ella en la universidad que tiene como cierto interés hacia ella, pero que termina descubriendo que en realidad pues también la está fetichizando por ser coreana, y es como el típico hombre performativo de la actualidad. Yo soy aliado, yo ya leí tal libro del feminismo y yo no soy como los otros chicos y mira mi tote bag, etc. Siente muy falso. La hermana, que solo es preocupona y ya, y la mamá, que creo que es donde está la verdadera herida, y por eso menciona este libro aunque no hable del amor, porque habla del abandono, del miedo al abandono, que es lo mismo de esta dependencia al otro. Y de nuevo repite este patrón que ya habíamos visto en historias como Rao, en Bones and All, etc., que es el que le puedo transmitir a mis hijos. Y la mamá de Ji-won es una que siempre ha sido abandonada por sus papás, por sus hermanos, por su esposo. Entonces tiene tremenda necesidad de forzar a los demás a que no la dejen. Y eso termina afectando a sus hijas. Y más porque pues su papá también las termina abandonando a ellas. Generando que al final la reflexión de Ji-won sea un: todo esto empezó porque mi papá nos abandonó. Si él no nos hubiera abandonado, yo no hubiera hecho nada de esto. Así que él es el siguiente. Esta historia habla desde la herida del abandono. Y aunque en Certain Hunger, volviendo al libro pasado, aunque tenemos a este personaje que dice no me importa, yo psicópata, etc., todos los hombres a los que terminan privando de su vida y que terminan consumiendo son hombres con los que ya había empezado a perder el contacto, que de algún modo la habían abandonado y habían seguido con su vida. Ella los vuelve a buscar, los vuelve a traer y termina por consumir parte de ellos para que se queden con ella y para ser la última persona que comparte un momento con ellos. Aunque no lo diga, también hay algo ahí relacionado al abandono. Es curioso cómo en estos tiempos las historias sobre canibalismo, ya sean como metáfora del amor o no, están en las manos de las mujeres. Las mujeres son quienes están eligiendo este concepto para crear una narrativa. Parece que hay algo que conecta mucho con la experiencia femenina. Hablan desde heridas que muchas veces resuenan con las mujeres. Problemas con la mamá, heridas de abandono. Parece que muchas de las historias de terror contemporáneas ahora están en las manos de las mujeres. Y no digo como que ellas sean quienes las estén haciendo o escribiendo, sino que a veces las protagonistas de dichas historias son mujeres. Hay algo muy femenino en el horror. Y la mayoría de mi audiencia son mujeres. Oli. Y ustedes son quienes me han pedido que hable de este tema. Hay un hambre muy intensa de vínculos igual de intensos. Hay esta necesidad de decir, sí, yo soy así, quiero todo, quiero fuerte, quiero ya, quiero hasta la muerte. En unos tiempos, como lo mencioné al comienzo, que son bastante más libres de compromisos, de vemos luego, aguanta, deja fluir. Y eso termina siendo una contrarrespuesta de alguna manera a todo este pavor a verse intensos, a las relaciones, a ser vulnerable, pero termina dejando ver también una gran herida por abandono. Y no digo que todas, no digo que tú, no digo que ustedes. Digo que hay casos y que muchas veces las historias ficticias revelan un miedo al abandono, un trauma, un antes de que me hieras, yo te hiero literalmente. Esta semana te han dado muy de chismosa en Facebook, y es que desafortunadamente a varias conocidas y algunas cuantas amigas mías les han roto el corazón en estos últimos meses. Entonces han estado publicando mucho sobre los sentimientos que cargan al respecto. Se sienten muy dolidas porque muchas de ellas ya tenían hijos con la persona, ya tenían un anillo de compromiso, ya estaban casadas. Algunas tenían una década de relación y de pronto algo pasó, la llegada de hijos, la distancia, esto, lo otro, que o los hombres cambiaron o les fueron infieles o de plano las dejaron, etc. Y veo que cargan con mucho dolor, y yo misma he estado en esa posición, que digo, de algún modo me parece natural no querer vivir ese dolor, no querer que te provoquen ese dolor. Yo sé que lo estoy llevando muy lejos, pero déjame reflexionar a mí. Que es mejor decirte voy a consumir completamente antes de que esto se pudra. Voy a conservar esto como el mejor recuerdo posible en su mejor momento, en el punto más álgido, antes de que me hagas daño. Y te voy a consumir por amor. Que mira, yo sé que me quiero mantener lejos de la realidad, pero hay gente que dice que las personas que se han visto obligadas a consumir carne humana en la vida real para sobrevivir, igual que como en Yellow Jackets, se ha hecho bajo la excusa de esta persona lo hubiera querido así, esta persona hubiera querido que siguiésemos adelante, que sobreviviéramos, incluso si es a costa de esta. Y es un discurso que uno se dice para poder vivir con lo que se ha hecho. Entonces, decir lo he hecho por amor
Es una manera para mí de disfrazar todo lo que hay de fondo y es mucho miedo e inseguridad. Es un temor a que deje de existir el nosotros, a ser nada más yo otra vez como individuo. Y al hacer este acto de manera metafórica, es un nunca dejaremos de ser un nosotros, incluso si solo me puedo percibir como un yo individual externamente, porque internamente sé que somos uno mismo. Es muy fuerte y entiendo la belleza, pero es que de verdad no lo puedo abrazar para mí. Sé que no es de a huevo hacerlo. Y qué padre si a ti te encanta. Si conoces libros o películas o historias que realmente usen esto como metáfora, pasa nombre. Porque lo que yo me aventé, cuando hablaba de eso, no era como tal el mensaje principal, o de plano no era el mensaje. Y es que yo encuentro más belleza en otras metáforas, por ejemplo, dos que te voy a mencionar ahorita. La primera es las estaciones como metáforas del amor. Y es que, bueno, podemos decir que la primavera es el comienzo de las cosas. Todo florece, comienza a despertar, muestras tu belleza, los colores, la mejor parte de ti, atraes al otro con tu aroma. O incluso puede ser el momento en el que despierta algo que creías muerto, como cuando tienes el corazón roto y dices, no me vuelvo a enamorar y no sé qué, y de pronto llega alguien y dices, bueno, ¿y si sí? Entonces llega el verano y es cuando continúa esta relación con esta persona, la temperatura sube, quieren estar afuera, cuando los animales andan a tope y el ser humano también. Se quieren comer al mundo, lo quieren vivir todo. Ves lo más bello del otro, su momento, su punto más álgido. Entonces llega el otoño, es cuando las cosas se empiezan a serenar. Encuentras una belleza diferente en el otro, como el cambio de las hojas de los árboles. Pasan de un verde intenso a algo más amarillo, café, rojo, naranja. Es una perspectiva diferente del otro y empiezan a perder las hojas poco a poco, desnudándose uno al otro, conociendo otra parte del otro. Te muestro mi vulnerabilidad, me abro a ti. Ya no pasamos tanto tiempo afuera, ya queremos estar más tiempo adentro. Ya no hay tantas saliditas que a esto, que al otro, ya es un y si nos quedamos en tu casa, en mi casa, en la casa de mis papás un rato. Las cosas se tranquilizan, se serenan y finalmente llega el invierno, que es algo a lo que muchos no sobreviven. Las cosas se van a enfriar, a veces más, a veces menos. Puede que haya un poquito más de tensión, un poco menos de pasión, pero sigues intentando encontrar la belleza en pequeños detalles. Que si un café caliente, que si una canela caliente, que si un chocolatito, que si las luces, que esto, que el otro. Pero es cuando los animales están hibernando. Tomará un tiempo para ver si se va a sobrevivir para la siguiente primavera o si las cosas se van a quedar allí. Podría interpretarse como cuando hay algún problema en las parejas o cuando te das cuenta de que ya has conocido del todo al otro y dices, me quiero quedar para ver la siguiente primavera con esta persona o esto es todo. Si decides seguir, repetirás todo el ciclo de las estaciones y podrás revivir el amor otra vez y enamorarte de la persona y será maravilloso. Pero si no, al menos habrás cumplido un ciclo. Es una metáfora de lo más sana. Y hay otras metáforas que existen. Se ha comparado el amor con animales, con paisajes, con enfermedades. Pero una de las más curiosas y de las que más me ha llamado la atención porque la descubrí este año es el aire como metáfora del amor. Porque si no te gusta esta metáfora de las estaciones, que es como un tanto más natural y descriptiva, esta del aire es un poquito más parecida a la del canibalismo porque es un poco tóxica. Tiene un poquito de esa dependencia del tú y yo somos uno, somos un sistema. Es como se decía, de que el eros y el tánatos siempre van juntos, el erotismo y la muerte, por ende, el erotismo y el amor y la vida y la muerte son uno mismo todo el tiempo. Por eso no niego que puedan encontrar algo erótico en el canibalismo, porque funciona ambas. Pero en este caso te voy a mencionar dos películas asiáticas que me han dejado reflexionando mirando la pared durante horas luego de haberlas visto. Y es Breed y Erdoll. En Breed seguimos a una mujer que descubre que su esposo le está siendo infiel. Entonces se comienza a enamorar de un hombre que está en la cárcel condenado a muerte y comenzará a relacionarse con este. Mientras que en Erdoll tenemos una especie de Pinocho más 18, pero no por ello quiero decir que sea explícito y muy erótico, sino que nos muestra cómo una muñeca inflable un día cobra vida, cómo encuentra el significado de la vida y la muerte, cómo encuentra la belleza en las cosas y viene a alegrar a la gente con muchas penas en su vida. En ambas historias tenemos el concepto del erotismo y la muerte relacionados a través del aire, cómo a través de un beso yo te puedo dar aire
pero también te lo puedo quitar. Como al hacerlo me estoy quitando vida, pero estoy recibiendo vida. Además de que en Brie también al mismo tiempo se empeña la metáfora de las estaciones. Mientras que en Erdol, que su nombre literalmente lo dice, es una mujer / muñeca que depende para vivir del aire. Que sabe que depende de que otros le den o no aire. Que sabe que puede haber diferentes significados en la manera en la que lo hagan, si es a través de una bomba o si es con la boca, porque con uno lo podrían considerar más como un objeto y con el otro sería algo más personal, más como una persona. Esa es una metáfora al amor y a la vida que me ha dejado muy pensativa desde que vi esas películas. Que si quieres que te haga un video desarrollando este concepto o hablándote de alguna de las películas, dímelo en los comentarios porque yo estoy buscando excusa para hacerlo. Si me lo pides, lo haré más pronto, si no tomará más tiempo, porque no te quiero contar aquí toda la trama de esas películas y que entiendas más a qué me refiero. Quiero incentivarte a que las veas si te gusta un poquito el cine mamador o a que me preguntes, porque el punto de este video no es hablar de estas otras metáforas, hay que concentrarnos en la principal, pero me parecía que valía la pena mencionar una o dos que me llamaban mucho más la atención que esta. Y es que es una metáfora, la del canibalismo, muy poderosa, pero no para el amor, o sea, no nada más para el amor. No sé si es porque no la he visto 100% ejecutada o porque realmente creo que da para muchas otras cosas. El trauma, el abandono, las inseguridades, las adicciones, el sistema, da para mucho. Incluso creo que en Brasil se dio todo un movimiento donde era algo así de comerse a los europeos, no literalmente, sino como una metáfora de aceptar, ok, los europeos vinieron y nos dejaron mucho de ellos. No podemos simplemente negar que pasó y que no tenemos nada de ellos. Será más bien una cuestión de decir qué elegimos comer, qué elegimos digerir y cómo lo vamos a convertir en algo nuevo, en algo más nuestro. No sé si es un movimiento que ya tiene un siglo, pero me parece una manera muy interesante de manejar el hecho de la invasión europea en América. O vi a alguien comentando una cosa que me pareció súper interesante y era abordar el canibalismo como una metáfora del consumo de no por, de la creación de este contenido, etcétera, porque es una manera de consumir al otro metafóricamente y desvalorizarlo en su posición como humano al verlo solo como una carne, como un producto, como algo para nuestras necesidades y deseos. Y era que esta persona decía, mira la crueldad en este acto, lo despiadado y lo poco ético, como se señala el canibalismo mismo, de que es algo muy abrumador, es algo que está mal. Y yo dije, esto se me hace una metáfora maravillosa. Que alguien la aborde, por favor, porque me gustaría ver algo al respecto, pero no sé cómo. Pero me encantó que una persona lo interpretara de ese modo, de decir, esta sería una mejor metáfora, y estoy completamente de acuerdo. Es todo un mundo y sé que el canibalismo no es una metáfora para todos. Vi muchos comentarios investigando para este video de gente muy incómoda diciendo, no, esto es horrible, es asqueroso, no lo romanticen, no lo normalicen, y no, obviamente no. Por algo hago todo el tiempo énfasis en estoy hablando de metáfora. Dejemos las cosas reales fuera, dejemos esto como una metáfora, que como ya lo he mencionado varias veces, no soy muy fan. Pero no es porque yo diga, ¡iu, qué asco, qué enfermos, qué retorcidos! Que sí, un poquito retorcidos, sino que digo, no le veo la suficiente profundidad y creo que hay otras maneras mucho más profundas y llamativas de abordar este tema. En fin, espero te haya gustado el video de hoy. Yo soy Ado Rodríguez y si te gustó este video déjame un like, si no te has suscrito suscríbete, es gratis. Déjame un comentario, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te incomoda esta metáfora? ¿No? ¿Te gusta? ¿Por qué? Obviamente con mucho respeto, aquí nos tratamos con el mayor respeto posible. Comparte este video, ya sabes que si me etiquetas en historias de Instagram te ando compartiendo por allá. Y también gracias por el apoyo y la presión que me han estado haciendo allá. Si me siguen en Instagram han estado viendo que les he estado compartiendo mi progreso en intentar escribir una novelita. Porque me he dado cuenta que lo que realmente me hace feliz a mí es escribir. Lo estoy haciendo a modo de presión porque yo empiezo muchas novelas y luego las abandono. He abandonado novelas en 50,000 palabras cuando yo decía, ya llevamos la mitad, ¿por qué? Y siento que si lo hago en Instagram y de pronto ven que ha pasado un tiempo y ya no les subo nada, me van a reclamar y me va a dar vergüenza y voy a tener que terminar mi escrito
porque qué vergüenza que ustedes vean que estaba haciendo algo y lo abandoné. Me da mucha vergüenza cuando eso pasa. Así que gracias por el apoyo, gracias por la presión, te ando esperando allá. Por acá te estaré dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir. Tengo TikTok, Instagram, Wattpad, Goodreads, Letterboxd y recientemente me he hecho una cuenta en Substack. Aún no subo nada, pero tengo varias cosillas, tengo varios borradores, pero tengo que corregirlos y no he tenido tiempo. De cualquier modo, sabes que te estoy dejando mis redes sociales en la descripción para que vayas mucho más directo. Ya me iba, pero déjame mostrarte algo antes. Mi mamá me compró esta calabaza y una que está por allá, no sé si se alcanza a ver. Para poner de fondo en mis videos. Está bien bonita la güey. Está bien güey. Y acá está la otra. Mírala. Está chiquita. Son hermanas. Espero poder sacar 1 o 2 videos en noviembre y seguir teniendo estas huellas de decoración porque qué flojera solo tenerlas en un video. Oh, son muy bonitas, me encantan las calabazas. Y sin más que decir, te abandono. No me comas, por favor. Bye.